Yo regreso a lo de la prensa, es que Sí. cuando dices la desinformación, en otros países están viviendo las mismas disyuntivas que nosotros, como en España. Hay un gobierno de centro Sí. izquierda y de pronto la prensa es unánimemente pro derecha y hay una confusión en las calles enormes. Pablo Iglesias, por ejemplo, líder moral, llamémoslo así, de Podemos, dice por eso es que tiene que haber una prensa de izquierda, porque si no se crean estos caos narrativos. ¿Qué piensas esto de tener una prensa de izquierda? Yo también creo que debe haber, y también la comunicación permanente. Ahí lo que dice el presidente de benditas redes sociales, pues tiene que ver con eso. O sea, antes el medio era lo único, por eso se llamaba medio, ¿no? Medio de comunicación. O por eso se llama medio de comunicación. Ahora la gran virtud es que puedes comunicarte directo al gobernante con tus gobernados sin necesidad de la traducción de un medio de comunicación. Entonces sí creo que tiene que hacerse pesar más la opinión de muchas personas que no coinciden con las opiniones de la prensa comercial, escrita o comercial, pero también pues tiene que haber mucha más comunicación del gobernante con la gente, ¿no? Claudia Sheinbaum, ¿te da pánico Lili Téllez? No. Amigos y amigas, vamos a ir a la entrevista que le hizo Sabina Berman a la jefa de gobierno. La escritora le pregunta que qué piensa de Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno contesta cuál es su proyecto de nación. Además, habla de Lili Téllez y también hablan de los medios de comunicación que hoy en su mayoría se han convertido en emisarios de los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Vamos a ir a todos esos temas que hoy tocó la jefa de gobierno. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Ahí sí, de mata en caliente y de que no te importan los derechos humanos. Regreso a la prensa. Sí. Cada que digo la prensa haces... no haces así, pero hay un leve... Pero quiero hablar de eso. Tenemos hoy por hoy dos grandes generadores ideológicos en este país. Es la prensa comercial y las mañaneras. Y son dos narrativas que cada vez son más divergentes. Con sus excepciones, ¿no? Pero, con sus excepciones. Sí. Pero en efecto, o sea, muchos medios de comunicación se volvieron los voceros del régimen anterior. Ese es el problema. Por supuesto que hay libre expresión y tienen todo el derecho de decir una u otra cosa. Pero también el presidente o la jefa de gobierno, los gobernantes, tienen derecho a decir, a ver, lo que se está diciendo en este medio es mentira. O este medio, pues, es un vocero del conservadurismo. O sea, y sacar las cuentas del medio y decir, este medio lo está pagando fulano de tal con dinero. ¿Te parece...? Lo que pasa es que hay una falsa moral en muchos periodistas, o periodistas, entre comillas. La verdad, o sea, sí, no. Critican al otro, pero no permito que me critican a mí. Entonces, cuando tú dices, a ver, este personaje tiene todos los millones y millones y millones y tiene no sé cuántas propiedades, y tiene no sé qué, y tiene no sé qué, y tiene no sé qué. ¿Y quién sabe de dónde salió? ¿Y quién sabe de dónde salió? Bueno, porque en el periodismo hay un lema, perro no come perro, pero también es... oso no come perro, nadie come perro, o sea, los perros periodistas estamos libres de indagación. Esta ha sido la regla hasta hace poco. Sí, pero tú ves excepto cuando medio como Latinos, por ejemplo, sí, claro. O sea, por quién está financiado, cuál es su papel. O sea, no es un medio de comunicación, es un medio de odio contra el gobierno y de difusión en contra del gobierno. Es decir, no hay ninguna, o sea, digamos, ¿cómo me dirías la objetividad? Pues que hubiera un punto de vista y el otro punto de vista, ¿no? Que no hubiera solamente un punto de vista. Pero peor, cuando dices mentiras para poder dañar a un personaje público, entonces ahí es donde quedó el periodismo, ¿no? Sí, en ese sentido estás preparada
Ah, bueno, pues ya hemos vivido mucho, la verdad. Ya hemos vivido mucho. No, sí. Porque yo coincido, la prensa comercial, un sector importante, se ha convertido en propaganda. Sí, exactamente. Y son activistas, son militantes, tienen sus propios candidatos muy definidos y tú eres el candidato o la candidata puntera en este país. ¿Estás preparada para el embate que te viene? Porque sí. Hasta ahora ha estado relativamente suave. Bueno. Sí, no, es que bueno, se está jugando un país, uno de los países más grandes del mundo geográficamente, la cabeza de Latinoamérica, la entrada a Latinoamérica, lo que vincula dos océanos. Esto es un territorio valiosísimo. Sí. Yo creo que lo que te pone los pies en la tierra y te da la fuerza es las convicciones. La convicción en un México con justicia y lo que representa a uno. Porque ahí, si tú me preguntaste, ¿por qué quieres ser presidenta? Y para mí no es un asunto personal. Yo creo que es un asunto de proyecto. Es un proyecto de nación que hay que darle continuidad por el bien del pueblo de México. Y ahí es donde está la fuerza, ahí es donde está la convicción, ahí es donde te plantas. Porque de otra manera, si te pones a leer el Twitter, pues entonces Entonces, lo que yo por eso digo, no se nos debe de olvidar cuáles son las causas por las que luchamos, porque yo pienso que aunque sea jefa de gobierno, yo sigo luchando por un México con justicia. A ver, hay esta lectura, parte de lo de la prensa comercial, que vivimos en una presidencia imperial. Yo no veo esa presidencia imperial, yo veo una presidencia que manda cosas al legislativo y se las rechazan, las manda al judicial y se lo rechazan, tiene que negociar con la oligarquía, tiene que soportar y contestar a una prensa comercial que ya es una emisora ideológica. Es decir, ¿cuál es la visión que se acerca a tu visión? Esto de una democracia en donde el poder presidencial está negociando, enfrentando, haciendo pactos, o sea, en una continua movilidad con los otros poderes, ¿o sí es una presidencia imperial? Fíjate la paradoja. En el 2006 hubo un fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador. En el 2012... llámale fraude o no, una compra de votos masiva en contra del hoy presidente López Obrador. Y el movimiento que encabeza el presidente, hoy presidente, pues luchó siempre por la democracia, por la vía pacífica, construyendo y cambiando la conciencia de la gente. En el 18 se gana porque hay una mayoría que vota por este proyecto. ¿Tú crees que se va a traicionar eso como presidente de la República? Es el único presidente que ha puesto su presidencia a votación de la gente en el 4º año de gobierno. Es decir, la revocación de mandato no la hace cualquier presidente en el mundo. Y él la hace para sí mismo. Es decir, ¿quieren que me vaya? Me voy. Yo veo presidente... Entonces, la defensa de la democracia, pues, es parte de la esencia del movimiento que nosotros representamos. Yo coincido, yo nunca he visto a un México más democrático y yo veo a un presidente desequilibrando el arreglo que había entre los otros poderes. Ahora, para terminar en este segmento, hasta ahora has dejado que esta prensa comercial se exprese, te golpee, te acuse de demasiada fidelidad con el presidente, te acuse de muchas otras cosas. ¿Qué vas a hacer en adelante? ¿Vas a contestar como el presidente en las mañaneras? ¿Cuál va a ser tu actitud? Depende también de la crítica y de la beligerancia de la prensa contra la persona, ¿no? Yo también contesto de una manera distinta, pero tampoco me quedo callada cuando hay mentiras, sobre todo. Mentiras del gobierno que encabezo o mentiras hacia mi persona, ¿no? Por supuesto que la jefatura de gobierno pues es una gubernatura más, ¿no? Si lo queremos ver así. Pero también contesto.
Pero cuando hay una acusación permanente, pues uno no puede quedarse callado, no puede quedarse callado, sobre todo cuando hay mentiras. Han dicho una cantidad de cosas tremendas, ¿no? A veces son tan chiquitas que uno ni contesta, pero hay que contestar. Vamos a un corte y regresamos a nuestro último segmento de conclusiones. Para ti, ¿cuál es la disyuntiva para el 2024? Seguir con el proyecto de nación que cree en el bienestar del pueblo de México o regresar al pasado de la corrupción y los privilegios. Esa es la disyuntiva. Claudia Sheinbaum, van preguntas más rápidas para respuestas no de una palabra o de un párrafo, pero son más cortas, son más específicas. Sobre las fallas ocurridas en el metro, dijiste son fallas atípicas. ¿Qué quiere decir eso? Sí, las fallas recientes, en una buena parte tuvieron que ver con robo de cable, que fue una de las... ¿Quién lo robó? Pues parte de la investigación que se está haciendo, pero sí hay un nivel de delincuencia organizada vinculada con el robo de cable. Se ha escrito que hay un sindicato problemático, que está en disputa el liderazgo y que una sección le hace la guerra a la otra sección, todo dentro del metro. ¿Hay eso también o no? En términos del sabotaje, digamos que pudiera llamarse así, fíjate, hubo una nota de un tren en Francia que le robaron cable y en 8 columnas decía sabotaje en el tren, y acá por la misma razón nosotros decíamos que había fallas atípicas. Pero disculpa, te pido la precisión, o sea, el robar cables con la intención de hacer daño al metro o nada más de robar el cable. Creo que también fue intención de dañar al metro, sí. ¿Y sabes o sospechas? Se sigue haciendo la investigación y ¿vas a tener resultados? Sí, esperemos tener resultados. Y por eso fue la Guardia Nacional en el metro. Fíjate, llevamos ya muchas semanas en que no ha habido robo de cable, gracias a la presencia de la Guardia y a otras acciones que hemos emprendido. O sea, ¿de dónde está el cable, perdón? En muchos lugares está fuera del metro. Por ejemplo, en la línea 3, en una parte en la que es superficial, cerca de Indios Verdes, está por fuera de donde ve el metro, en el camelloncito que está pegado al metro. ¿Cortan? Entran a los registros y cortan, pero a veces cortan kilómetros de cable que son toneladas. Y como decías, ¿esto es para reventar el cable o para hacerle daño al metro? Para hacerle daño al metro. La Fiscalía, en el caso del accidente que hubo en enero, dijo que fueron 2 causas y una de las causas fue el robo de cable. Entonces, ahí fue eso y además se dijeron muchas mentiras. Nosotros estamos invirtiendo muchísimo en el metro. La renovación de la línea 1, el programa Metro Energía, un nuevo sistema de control para todo el metro. Ahora estamos invirtiendo más en todo el proceso de mejoramiento de los trenes, mejoras también en la forma de compras del metro, que también estamos trabajando en ello. Entonces vamos a dejar un metro muchísimo mejor que el que recibimos. Yo regreso a lo de la prensa, es que cuando dices la desinformación, en otros países están viviendo las mismas disyuntivas que nosotros, como en España. Hay un gobierno de centro-izquierda y de pronto la prensa es unánimemente pro-derecha y hay una confusión en las calles enormes. Pablo Iglesias, por ejemplo, líder moral, llamémoslo así, de Podemos, dice por eso es que tiene que haber una prensa de izquierda, porque si no se crean estos caos narrativos. ¿Qué piensas esto de tener una prensa de izquierda? Yo también creo que debe haber y también la comunicación permanente. Ahí lo que dice el presidente de benditas redes sociales pues tiene que ver con eso. O sea, antes el medio era lo único, por eso se llamaba medio, ¿no? Medio de comunicación. O por eso se llama medio de comunicación. Ahora la gran virtud es que puedes comunicarte directo al gobernante con tus gobernados sin necesidad de la traducción de un medio de comunicación. Entonces sí creo que tiene que hacerse pesar más la opinión de muchas personas que no coinciden con las opiniones de la prensa comercial, escrita o comercial, pero también pues tiene que haber mucha más comunicación del gobernante con la gente, ¿no?
Claudia Sheinbaum, ¿te da pánico Lili Téllez? Sin comentarios. Siguiente pregunta. La oposición, precisamente la prensa comercial, que es la oposición encarnada en los medios, está tratando de caracterizar la disyuntiva para la próxima elección como democracia o dictadura. Es muy claro, llevan 4 años haciéndolo. Yo que voy mucho a España, tengo una obra de teatro allí desde hace 4 años, y es exactamente la misma retórica, son los mismos logos, ¿no? O sea, sí, son los mismos pues logos algo, que en Colombia, Vox en Chile. Aquí con el PAN, ¿no? Yo por algo. Sí. Ajá. Para ti, ¿cuál es la disyuntiva para el 2024? Seguir con el proyecto de nación que cree en el bienestar del pueblo de México o regresar al pasado de la corrupción y los privilegios. Esa es la disyuntiva. Marcelo propone un país de una mucho mayor clase media, que sea un país de clases medias. Yo no hablaría de clases medias, yo hablo de un país de bienestar para todos los mexicanos y mexicanas. ¿Invitarías a Marcelo a tu gabinete? Yo creo que tiene que ser parte de lo que siga. O sea, ¿sí? Yo creo en la unidad de nuestro movimiento. Yo creo que lo único que puede dañarnos es la fractura interna. Y yo, en mi caso, siempre voy a trabajar permanentemente por la unidad de todos y todas, en donde todos tengamos un espacio. ¿De ganar la presidencia lo invitarías a ser ministro de tu gabinete? Puede ser, sí. O hay que hablar con él de qué le interesaría a él. Pero yo creo que tenemos que trabajar en unidad, porque lo que está en juego es el futuro de México, el futuro de la patria, de la nación, de nuestro pueblo. Y no puede haber ningún interés personal que esté por encima de eso. Gurría, el exsecretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, es ahora candidato del PRI. ¿Lo invitarías a tu gabinete? No creo. ¿Por qué? Pues porque él representa otro proyecto. Él representa un proyecto del pasado. Es el más neoliberal de los neoliberales, ¿no? Eso no quiere decir que no hables con él y que no puedas leer lo que dice, ¿no? Pero ser parte del gabinete, no, pues es otro proyecto distinto. De ganar Marcelo la presidencia, ¿aceptarías un puesto en su gabinete? Pues habría que ver en su momento. ¿Van a debatir Marcelo y tú? No sé, a ver, ahora yo creo que es muy importante darle su lugar a las elecciones que están en puerta, que son las del Estado de México y las de Coahuila. Ahí pues no puedo decir mucho más porque luego el INE nos cepilla, como dice el presidente, pero por supuesto que la protagonista del Estado de México para mí pues tiene que tener su espacio, ¿no? Y después de eso pues ya veremos. No es seguro que entonces que debatan. Yo creo que por lo pronto hay que darle su lugar a las dos elecciones como elecciones que son parte de la historia nacional, ¿no? El INE. De nuevo esta confusión narrativa. O sea, la derecha está tratando de dibujar lo que sucede en el INE como un embate de la izquierda para destruir el árbitro electoral. ¿Cuál es tu lectura? A ver, nunca nadie ha puesto en duda el INE. El tema es ese INE que está pues utilizando una cantidad de recursos públicos que no son necesarios y que se construyó a partir pues de una burocracia inmensa que no es necesaria para la democracia y para el desarrollo de la democracia en el país. O sea, lo que nosotros queremos es que el pueblo, finalmente la democracia es la representación del pueblo, ¿no? Eso quiere decir. El gobierno es la representación del pueblo de México y las instituciones deben de garantizar eso, no un grupo de poder que se ha anquilosado en el Instituto Nacional Electoral. Y eso es lo que está hoy en debate. Entonces, por supuesto que queremos la democracia, por supuesto que se quiere un árbitro independiente, el asunto es cómo. Entonces, por eso fue planteada esta propuesta del Plan B. Ya te lo había preguntado, pero te lo pregunto en mi última pregunta. La derecha dice democracia o dictadura. ¿Tú qué dices? Pues, fíjate, o sea, como la derecha siempre ha representado la dictadura, ¿no? Por eso digo que hay mucha hipocresía, mucho
falsedad en lo que plantean, ¿no? La democracia siempre ha sido parte de nuestro movimiento y eso lo vamos a defender hasta el último momento, la verdadera democracia para el país. Democracia electoral, democracia participativa, democracia en la vida de las personas, democracia en la vida de las instituciones. O sea, nosotros aspiramos a un México democrático. La dictadura pues está en sus cabezas, ¿no? En la guerra contra el narco, en todo ello. Muchas gracias, Claudia Sheinbaum, por esta conversación de largo aliento. Gracias, Sabina. Muchísimas gracias. Felicidades por tu programa. Muchas gracias.